días a todos. La verdad es que es una alegría estar hoy aquí en la escuela. Hace mucho tiempo nosotros estábamos sentadas donde vosotros hoy estáis, y también es una alegría enorme encontrarme con algunos de los que fueron mis profesores. Hemos dado ya bastantes charlas sobre este tema, que la verdad es que es un proyecto que ha levantado muchísimo interés, y siempre nos hemos dirigido a públicos que no desconocían completamente lo que era la geomática, la información geoespacial y, por supuesto, un gemelo digital. Así que, bueno, hoy hemos tenido que cambiar un poco el discurso. Vamos a tratar la charla de otra manera. Paula se va a encargar un poco más de la parte más técnica y yo os quiero contar cómo se gestó este proyecto, ¿no? Bien, como habéis oído, yo trabajo en el colegio y, bueno, sabéis que una de las principales funciones del colegio es promocionar nuestra profesión, darla a conocer. Entonces, ese fue el motor de este proyecto, ¿vale? Aprovechando que en Toledo en el año 26 se va a celebrar el 8º centenario del inicio de la construcción de la Catedral Gótica de Toledo, pues pensé que el poder hacer este gemelo digital y regalarlo, porque esto ha sido un regalo que hemos hecho a la catedral, pues nos podría dar muchísima más publicidad que lo que nosotros podríamos pagar realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues así inició esta idea, ¿no? El decir, bueno, vamos a hacer algo que realmente nos sirva para que nos conozcan, que por desgracia a veces nuestra profesión es poco conocida por ahí, la gente no termina de saber lo que hacemos exactamente. Entonces, bueno, pues esta fue la idea fundamental de este proyecto. Entonces, bueno, todo empezó, bueno, lo llevé a mi junta en Castilla-La Mancha, de ahí fue a Junta de Gobierno y, bueno, la idea pues gustó, se aprobó, pero, bueno, nos faltaban dos cosas importantes: tener a alguien, algún compañero que fuese experto en el tema, y también vender el proyecto al Cabildo. La Catedral de Toledo es una construcción muy grande, con naves de mucha altura, así que, bueno, la metodología que se tenía que usar era el láser escáner. Así que, bueno, hicimos un llamamiento a colegiados de Castilla-La Mancha para ver quién quería participar y, por suerte, pues tuvimos la respuesta, además rápida, ilusionante y comprometida, de Paula, ¿no? Bueno, pues eso fue la parte fácil. La parte difícil fue explicar este proyecto al Cabildo. Imaginaos entrar un día al Cabildo y decirle, oiga, que quiero entrar en su catedral y hacer un gemelo digital. Pues, claro, no tenían ni idea de qué era esto, ni para qué servía, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues este proyecto nos costó pues muchos escritos, muchas reuniones, muchas exposiciones, pero finalmente el Cabildo, pues bueno, accedió a que se hiciese, ¿no? Este proyecto. Así que, bueno, ya teníamos todo montado y ahí iniciaba nuestra aventura. Vosotros, cuando salgáis a vuestra vida laboral, os encontraréis con, o sea, lo normal es que os pidan trabajos o proyectos, pero también vosotros podréis ofrecer proyectos. Y yo lo que os queremos transmitir es que no olvidéis nunca que los profesionales sois vosotros, los que entendéis, los que sabéis, los que vais a saber en cada momento qué es necesario en cada trabajo, porque a veces los clientes piden cosas que a lo mejor vosotros decís, pero si eso o no hace falta o no, es que tengo que hacer mucho más, ¿no? Entonces, es muy importante vosotros, cuando os enfrentéis a esa vida laboral, que tengáis muy claro qué proyecto vais a hacer, estudiarle bien, saber qué es lo que hace falta en cada momento y venderlo con ilusión. Eso es muy importante, porque si la gente no sabe ver qué es lo que vosotros queréis hacer, pues probablemente no os hagan ni caso. Pero por eso es importante que tengáis siempre ilusión y sepáis vender un proyecto. Bueno, el proyecto de la catedral, inicialmente el Cabildo no nos dejaban, o sea, eran como reacios a que se hiciese algo más que la parte visible, turística, a la que todo el mundo accede, ¿no? Que era la nave y el claustro. Entonces, bueno, inicialmente el cronograma del trabajo se pensó así, se pensó para hacer nave y claustro. Pensamos que más o menos en 15 días podríamos hacerlo,
Pero, por suerte, en una de las reuniones que tuvimos con el Cabildo vinieron también arquitectos y arqueólogos de la catedral. Y la verdad es que ellos dieron valor a nuestro trabajo, porque entendían perfectamente lo que era disponer de la geometría de la catedral, ¿no? Y lo bien que les iba a venir. Con lo cual, ellos pues, hicieron ver al Cabildo, no, por favor, que no se haga solo esto, que se haga todo lo posible, ¿no? Entonces, bueno, el Cabildo nos dio carta blanca para decir, bueno, hacer lo que queráis de la catedral. Y así fue. El caso es que el trabajo, pues, que inicialmente iba a ser pues, unos 15 días, se convirtió en algo mucho más largo que ahora Paula os va a explicar. Bueno, yo soy Paula, soy ingeniera en topografía y llevo desde el año 2005 trabajando con nube de puntos. Cuando el Colegio Oficial de Ingenieros Geomáticos y Topográficos, la Delegación de Castilla-La Mancha, propuso esto, yo me lancé del tirón porque para mí era un sueño. Llevo eso desde el año 2005 trabajando con nube de puntos y desde el 2004 viviendo en Toledo. Y cuando ves la catedral es una obra de ingeniería, ya no es arquitectónica, es una obra flipante. Entonces yo me tiré de cabeza, sin pensarlo. Y como decía Maite, cuando pusieron en valor nuestro trabajo, pues eso, dijimos que sí, nos vinimos arriba y escaneamos toda la catedral. Yo os voy a dar un poco más la chapa, os voy a hablar un poco más de la metodología que hemos usado y demás, y bueno, un poco más de coñazo, pero bueno, espero que os guste un poquito. En un trabajo de topografía o de geomática, lo que siempre hay que tener claro es que hay que tener una planificación, una captura, una gestión y una entrega final. Pues para planificar ese trabajo en la Catedral de Toledo, pues preguntamos horarios que podíamos entrar a trabajar, porque claro, hay mucho público, mucho turista, entonces no podemos trabajar en todas las salas de continuo. También hablamos con la gente de mantenimiento, qué horario tenía, o con los vigilantes si nos podían dejar las llaves a cualquier horario. Bueno, pues pensando que teníamos una planificación casi buena, se nos fue al traste en el primer día. Mi cronograma que mandó el Cabildo que hiciera era este, como veis son 9 días, en el claustro eran 2 días de campo, o sea, 2 días en el claustro. Pues la realidad fue esta, la realidad fue que en un día de 5 horas trabajadas, que no son 8, pero son 5, hicimos la mitad de la planta baja. El claustro tiene 3-4 plantas, dependiendo de la zona, 3 o 4 plantas, con lo cual de 2 días de trabajo nos llevó más de 8 días de trabajo. Y no conocíamos las escaleras de caracol que se nos venían encima. Bueno, una muestra de lo que dice Paula, de que un trabajo se te puede ir al traste tu cronograma en un momento, nos ocurrió, bueno, en esta capilla que ahora vais a ver, ¿vale? Paula, cuando preparó el trabajo, estudió muy bien los planos y ella sabía o veía que ahí tenía que haber una escalera de caracol. Y nosotros físicamente no la encontrábamos y por más que preguntábamos pues a los de mantenimiento, tal, oye, ¿aquí una escalera? No, aquí no hay nada, aquí no hay nada. Bueno, pues tiene que haber una escalera de caracol. Entonces, efectivamente, dijeron, bueno, aquí es un armario. Nos metimos en ese armario y ahí trapicheando descubrimos una puerta que efectivamente nos llevó a una escalera de caracol. ¿Vale? Eso supone que lo que tú tienes pensado en hacer en un ratito, pues se te convierte en 5 ratitos, ¿vale? Pero es que además, en esa misma capilla, una escalera que subía al archivo, pues la empezamos a subir y de pronto encontramos otra puerta que no teníamos identificada. Paula decía, por Dios, que no sea una escalera de caracol. Pero efectivamente abrimos la puerta y era una escalera de caracol. Yo soñé con ellas, soñé con ellas. Eso quiere decir que, bueno, que a veces tú tienes tu planteamiento de las cosas, pero en un momento lo que tienes pensado hacer en un día se te convierte en 2 o 3, ¿vale? Bueno, el trabajo se ha hecho con un láser escáner RTC 360 de Leica Geosystem, no sé si lo conocéis, es un láser escáner estático. Como características así más llamativa que llama la atención es que captura 2 millones de puntos por segundo, ¿vale? Lo que hemos hecho, a ver si sale el vídeo, lo que se hace es colocar el escáner, que es estático, en trípodes, lo vamos colocando en muchas posiciones para que así no tengamos zonas de sombra, no tengamos zonas ocultas que no hayan quedado escaneadas y que a la hora de unir ese modelo pues tengamos suficientemente puntos como para poder unirlo.
Esta planta que veis es de la planta baja de la nave de la catedral. El láser escáner este llega a 120 metros. Yo el escáner lo sitúo más o menos cada 10-12 pasos, cada 10 metros más o menos, y sitúo el escáner. Porque así ya os digo, no tengo zonas en sombra, y a la hora de poder unir toda la nube de puntos tengo suficientemente puntos como para poder tener una buena fusión y un buen constreñimiento entre ellas. Tiene tres densidades de nube de puntos, que es la baja, la alta y la media, y yo hice la densidad media, que es que a 10 metros coge puntos cada 6 milímetros. Es una distancia radial, con lo cual a 5 metros coge puntos cada 3 milímetros y cada 20 metros cada 12 milímetros. Lo que os digo es que en esta nave central hemos hecho más de 100 y pico escaneos. Bueno, las escaleras de caracol, que os hemos hablado ya de ellas, han sido la parte quizá más complicada de la catedral. Teníamos una relación amor-odio con ellas, ¿no? Porque la verdad es que son preciosas, o sea, son obras de ingeniería, ¿no? Escalones esculpidos en piedra, con ese giro perfecto ascendiendo, pero difíciles de escanear, porque son lugares muy estrechos, oscuros. Los escalones a veces estaban un poco ya pues, medio destruidos, entonces colocar el aparato era una aventura y además teníamos que estar subiendo y bajando para no salir. Entonces hacíamos, eso sí, mucho ejercicio, ¿no? Luego, además, a la hora de montar la nube de puntos también es la zona más complicada porque es todo muy igual, no hay apenas referencias, con lo cual es difícil. Pero bueno, la verdad es que han sido una parte que nos ha además sorprendido porque nos ha llevado a muchas sorpresas en la catedral. La catedral de Toledo tiene 19 escaleras de caracol, entonces imaginaros el tiempo que nos ha llevado todo eso. Al final, lo que decía Maite, de 15 días de trabajo, o yo decía 9 días dentro de la catedral, nos ha llevado 1 mes y medio. Hemos hecho 1.700 escaneos con 70.000 millones de puntos. En cada escaneo, el 80% lleva una fotografía 360. En las zonas donde no hemos hecho fotografía, o es que eran zonas muy oscuras y entonces la fotografía no merecía la pena, o en zonas donde la fotografía no daba ninguna información adicional, como las escaleras de caracol, porque al final son todas iguales y no merecería la pena hacer la foto ahí. Eso, han sido 1 mes y medio, 2 meses, porque todavía estamos ahí haciendo cositas, y más de 1.700 escaneos, con unos 70.000 millones de puntos. Vale, para hacer todo ese trabajo nos hemos colocado en muchos sitios, en cubiertas, bajo cubiertas, en escaleras de caracol, en escaleras de mano. Bueno, hay que tener claro que para hacer un escaneo, para escanear, luego el escaneo es muy fácil porque el escaneo tiene un botón, le das a play y funciona, pero luego en gabinete, en oficina, tenemos que unir toda esa nube de puntos, con lo cual hay que hacer siempre escaneos muy cerquita para poder unirlo, ya no solo en planta, sino en altura, porque hay que unirlo por escaleras, hay que unirlo por ventanas, hay que unir el exterior de la cubierta con el exterior de la planta baja y demás, para que no haya ni alabeo ni errores a la hora de unir todos los modelos. Bueno, os contamos anécdotas y cosas para que se haga más entretenida la charla. Cuando íbamos por las partes altas de la catedral, normalmente nos desorientábamos porque no existía ningún plano, no existía nada de las partes altas, ¿no? Y además la catedral de Toledo está totalmente conectada, es decir, que a lo mejor empezábamos en una cubierta de la fachada sur y de ahí pasabas por un pasillo, un triforio, de pronto aparecías en una escalera de caracol. Entonces no teníamos muchas veces ni idea de por dónde andábamos, pensábamos que estábamos en la sur y de pronto estábamos en la norte, cosas de ese tipo, ¿no? Esto nos ocurrió en esta escalera que habéis visto ahora. Ahí accedimos hacia la mitad, no desde la parte de abajo. Llegamos a ella hacia la mitad y empezamos a escanear hacia arriba. Cuando íbamos escaneando, de pronto nos encontramos con un muro que cortaba la escalera. Por suerte no estaba hasta arriba, así que decidimos trepar, pasar ese muro y pasarnos al otro lado a ver qué había. Nos encontramos con un pequeño habitáculo, una habitacioncita pequeña, cuadrada, con mucha roca caída. No teníamos ni idea de dónde estábamos ni lo que era, lo escaneamos. Luego, al hacer la unión de nube de puntos, pues vimos... Bueno, ahora cuando pase la lámina os voy a decir exactamente lo que apareció.
Bueno, pues resulta que eso es el arranque de una torre que existió en la catedral desde el siglo XV hasta 1889, en que hubo que destruirla, derribarla por su mal estado. Esa habitación es el arranque de esa torre, que además coincide, o se cree que coincide, con un antiguo alminar que existió justo en esa zona cuando la catedral, antes de catedral, fue mezquita. Entonces ahí estaba el alminar mayor. Entonces, eso que hemos encontrado, pues parece ser que es el arranque de esa torre. Ahí lo tenéis. Bueno, en ese dibujo se recrea un poco la torre que existió, que ya no existe, y entonces este cuadradito fue lo que apareció, que no sabíamos lo que era, pero parece ser que es eso. Bueno, si el trabajo de campo ha sido complicado o largo, el trabajo de unificar de todos estos datos es mucho más complicado. Primero tenía que pensar con qué programa lo iba a hacer. Leica tiene dos programas, que es el Cyclone Core y el Cyclone Registre 360. Yo, por edad, siempre quiero lo antiguo, no quiero renovar. Pero bueno, esta vez hablé con Leica, estuvimos meditando y decidimos también, sí, el nuevo es mucho más rápido, mucho más intuitivo, mucho más automatizado, o sea, escaneas y ya tiene la nube de puntos unida. El problema es que solo está aprobado hasta 2.000 escaneos. Yo no sabía si iba a hacer 1.000, 2.000 o 3.000 escaneos. Con lo cual, una vez que he meditado y hablado bien, decidimos hacerlo con el programa antiguo. Es un programa cero intuitivo, cero, es muy austero, te pegas con él y es el Cyclone Core. Ya creo que ya no hacen más versiones de este programa, o sea que el último trabajo que he hecho ha sido este. El problema de este trabajo, yo lo que hago hago trabajos cada 40-60 escaneos. A la hora de importar esos trabajos, 40-60 escaneos a densidad media con fotografía tarda 3 horas de importación, con un ordenador más o menos potente, ¿vale? Hay que tener en cuenta también ese tiempo que tú estás de brazos cruzados viendo cómo vas a bajar la barrita, porque ese tiempo también tienes que estar ahí trabajando. La hora de unificar, como os digo, este programa es cero intuitivo y es como hacer una pieza de un puzzle, que sería más o menos lo que estáis viendo en el vídeo. Se cogen dos nubes de puntos que sean consecutivas y se empiezan a unir por puntos homólogos, tanto en fachadas en planta como en alzado. Una vez que está unido, yo empiezo a unir escaneo 1 con escaneo 2, escaneo 2 con escaneo 3, escaneo 3 con escaneo 4. Y al final te queda como una poligonal abierta. Lo que tienes que ir a hacer es como una red topográfica, ir cerrando, pues el 1 con el 4, el 2 con el 4 y demás. Justo para que te quede un poco constreñido lo que tú estás haciendo, y luego sí que tiene una función que es de autoalineamiento, que te hace todos los posibles escaneos que te pueda unir, te los une todos. Tienes que tener primeramente una red bien hecha, o sea, una unión bien hecha, porque si no, a lo mejor de 100 escaneos nos pasa a 2.000 uniones y como te crujan 2.000 uniones, tienes que darle a control Z, tienes que volver a empezar y tarda mucho tiempo. Es una cosa un poco así, de aquella manera. Una vez que tú tienes todo esto unido, pues te hace un cálculo, te optimiza la nube de puntos. Entonces, si ve que la pared, según tú tengas la configuración del programa, hay una fachada o una pared y hay como 3 centímetros de diferencia con la otra, pues te la une, te la optimiza y te hace una unión más perfecta y una fusión y un constreñimiento más perfecto de la nube de puntos. Bueno, ahora os vamos a poner un vídeo. La reina Isabel la Católica, cuando iba a Toledo, se quedaba a dormir en la catedral y allí disponía de un pequeño palacete con distintas cámaras. Prácticamente todas han desaparecido con la construcción del claustro alto, desaparecieron, pero quedan 3 cosas. Bueno, en el vídeo habéis visto que hemos entrado por un balcón. Ese balcón es el balcón de la reina y es desde donde la reina escuchaba los oficios y la misa de la catedral. Esa cúpula, la que hemos visto entrando desde abajo, es el lugar y es la cúpula de su capilla privada. Esa cúpula, por supuesto, está rehabilitada hoy en día, pero sin embargo, un día que trabajamos por el bajo cubierta, nos encontramos, aquí veis que pasamos la cúpula de su capilla y nos encontramos con esta joya, de verdad que es que son cosas preciosas, ¿no? Que es toda esta estructura de madera que soporta esa cúpula y esa linterna original.
una maravilla. No sé si, claro, vosotros lo estáis viendo y igual decís, pues bueno, no es para tanto, pero nosotros cuando entrábamos a estos sitios es que de verdad nos quedábamos como muy sorprendidas, ¿no? Porque pensar que son cosas que tienen muchísimos años, ¿no? Desde esa zona, además, también pudimos ver un patio, que era el patio también privado de la reina y que solo se ve desde una ventanita que hay ahí, en ese bajo cubierta. Entonces, bueno, pues son cosas... este proyecto ha sido precioso por eso, ¿no? Porque hemos visto cosas únicas, no sé, muy bonitas, y de verdad que es un gusto el poderlas compartir con vosotros. Bueno, de los trabajos más complicados cuando haces un trabajo es ponerte de acuerdo con la gente que lo vas a entregar, con tu cliente o con los arquitectos o arqueólogos en este caso. Porque al final ellos necesitan unas cosas que a lo mejor tú, aunque tú no tengas toda la geometría perfecta y demás, ellos necesitan otra cosa. Entonces, gestionar y la entrega final es, al final tienes que tener mucho diálogo con ellos y saber lo que necesitan. Yo a la hora de exporté los trabajos en dos formatos de nube de puntos. El formato de 57, que no sé si lo conocéis, es un formato mucho más estándar, que lo admiten casi todos los programas, menos Autodesk, que Autodesk trabaja con el suyo propio, que es los archivos .rcp, .rcs. Esos archivos son vinculados a todos los formatos de Autodesk. También lo exporté en un formato .lgs, que lo que hace es una visita virtual. Es un programa de Leica que se hace una visita virtual en todos los estacionamientos donde yo me he colocado y puedes medir sobre ello. También se podrían añadir geotags. A la vez también lo exporté en formato, también lo trabajé con un programa que se llama Nubigon, que es un programa de visualizador en nube de puntos para poder sacar las láminas y sacar estos vídeos que estamos viendo que lo hace muy bien. Bueno, supongo que no hay que explicaros que un gemelo digital nos permite tener la geometría perfecta y exacta de una construcción o un objeto, en este caso de la Catedral de Toledo. Disponer de todos los puntos que conforman esa catedral con sus coordenadas nos permite tener medidas de todo lo que queramos. Esto es algo, lógicamente, muy útil para arquitectos que van a poder disponer de planos 2D, 3D, de modelos BIM, modelos HBIM, para todas sus intervenciones, cuando quieran realizar rehabilitaciones, pues es una herramienta estupenda. También para arqueólogos, que van a poder visualizar todos los detalles artísticos de la catedral en zonas que además no son fáciles, desde lugares habituales de la catedral, ¿no? También, por supuesto, se va a poder detectar anomalías en la catedral, como grietas o humedades. Se va a poder disponer o hacer un estudio de patologías, ¿no? Con la fotografía que Paula os ha dicho, que en cada estacionamiento se hacía de 360 grados, con eso se dispone ya de un inventario de la catedral. Se puede tener perfectamente todo lo que a fecha de hoy hay en la catedral, como cuadros, como elementos ornamentales, todo ha quedado grabado. Es otra herramienta muy útil para disponer, ¿no? Para arqueólogos y para sobre todo arqueólogos de la catedral. Vale, pues el trabajo de la oficina al final, que yo calculaba que eran 9 días de campo y en oficina una semana, pues han sido cerca de 4 meses de trabajo de oficina. Archivos exportados pongo 100, pero yo creo que tengo más de 100 entre archivos TIFF, archivos E57 y archivos RCS, tendré cerca casi de 200. Y toda la memoria, tengo 2 discos duros, bueno, uno de 3 terabytes de SSD, que es con el que trabajo habitualmente este trabajo, son 3 terabytes. Y un ordenador más o menos potente que tiene que trabajar toda esa nube de puntos. En teoría nosotros ya hemos terminado el trabajo de campo, hemos terminado el trabajo de oficina y el arquitecto está trabajando sobre esa nube de puntos. Me van pidiendo zonas, pues la Capilla de Santiago, porque quieren estudiar. Ellos no sabían qué grosor tenía la bóveda, entonces con ese tipo de trabajos pueden saber el grosor que tiene la bóveda desde la bóveda hasta la cubierta. En esa cubierta quieren colocar ahora un tipo de tejado que en teoría existía hace años, pues gracias a este gemelo digital pueden calcular el peso que puede tener esa cubierta. Si no, no lo sabían, no saben qué espesor tenía. Por eso es tan importante, para mí, deberían tener todos los elementos,
todos los edificios de patrimonio deberían tener su gemelo digital para su conservación y preservación del edificio. Es fundamental porque cualquier intervención que se vaya a hacer en él es necesario tenerla, ¿vale? Bueno, pues yo ahora, como me vengo arriba, estoy con un programa de Closework, que es del Leica Geosystem, que puedes programar scripts, puedes programar ciertas cosas automáticas. Pues yo estoy intentando programar para intentar modelar en 3D la catedral. Eso ya me vengo arriba enseguida. Se me olvidó antes comentar que, por supuesto, si algún día ocurriese algo en la Catedral de Toledo ahora, como dice Paula, hoy en día esto sería esencial hacerlo en todas pues, las construcciones patrimoniales que tenemos en España, que es una maravilla, ¿no? Pero si ocurriese algo, tipo lo que ocurrió en Notre Dame, el incendio, se podría reconstruir la catedral con toda fidelidad, o sea, al milímetro, porque está perfectamente escaneada, ¿vale? El proyecto de Notre Dame, el nuevo proyecto de Notre Dame se ha hecho a base de una nube de puntos que se hizo para un videojuego, ni siquiera estaba hecho para los arquitectos de allí, se hizo para un videojuego y se vendió después para el nuevo. Si soy yo, me hubiera hecho rica de... Porque claro, no es lo mismo un videojuego que un nuevo proyecto de Notre Dame. Bueno, y comentaros que a fecha de hoy, en la Catedral de Toledo, este proyecto ya, bueno, como os ha contado Paula, los arquitectos ya lo están utilizando en una zona, en concreto en el patio del Tesorero, en una cúpula que quedó muy dañada con la Filomena, la tormenta Filomena. Entonces ya la están arreglando con ese nervio que han hecho para esa bóveda, 2 capillas, y también en la zona de Santiago, de la capilla de Santiago, que ha habido que hacer una intervención, y les ha venido fenomenal conocer el grosor que hay entre la cubierta y el bajo cubierta. O sea, son cosas que ya se están utilizando. Y, por supuesto, bueno, se han descubierto zonas olvidadas de la catedral, que no recordaba nadie que existían, se han descubierto conexiones entre estancias que tampoco se conocían, y se han descubierto escaleras de caracol. Entonces, bueno, pues para que veáis que estos proyectos tienen un valor incalculable. Vale. Bueno, y por supuesto, también tiene una importante valor para el turismo. Imaginaros que este gemelo digital se pueda tratar con inteligencia artificial y poder organizar pues, visitas virtuales de la catedral o visitas personalizadas dependiendo del tipo de interés de cada uno. Entonces, bueno, es algo muy importante también para el turismo, ¿no? En concreto, hoy en día en la Catedral de Toledo lo que se ha hecho es dejar unos tótem con nube de puntos de distintas secciones que ya muestran zonas que no se ven a simple vista. Entonces ahora el turista puede ver esas secciones, se explica lo que es cada cosa y ya están viendo cosas que a simple vista no van a ver. Entonces es otra de las aplicaciones que puede tener este gemelo digital. Y no sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta o algo. Bueno, todavía queda, ¿no? Yo, por mi parte, ya que vale. El coñazo de explicar cómo lo hice ya lo tengo hecho. Vale, pues a ver, yo os voy a hacer una arenga de ánimo en la profesión. No. Bueno, a ver, solo deciros que, a ver, con cierta tristeza he de decir que lo que algunos propios compañeros consideraron una tontería, este proyecto, pues ha dado unos resultados, o por lo menos el fin con el que se pensó ha dado unos buenos resultados. Se trataba de que la sociedad, la gente que no nos conoce, empezase a escuchar palabras como geomática, como información geoespacial, como gemelo digital, como ingenieros en geomática y topografía. Se trataba de eso, de hacernos ver, porque mucha gente nos sigue asociando al teodolito y al campo y no sabe todo lo que podemos hacer. Entonces, este proyecto iba mucho de eso, ¿no? Entonces, pues se ha cumplido con creces. Comentaros que a raíz de este proyecto, bueno, durante el proyecto, cuando estábamos trabajando en la catedral, vinieron varios periodistas a hacernos entrevistas, salió en prensa, no solo a nivel regional,
El País Cultural hizo un artículo solo de este proyecto. Luego se hizo una presentación que en Toledo tuvo muy importante. Vino un montón de gente, vino instituciones importantes, que de eso se trata, ¿no? De que cuanta más gente lo vea, mejor. Luego nos han hecho entrevistas en la televisión, en radio, en tal, o sea que hemos hecho un montón de charlas, con lo cual creo que el proyecto, el fin que tenía, uno de los fines, que era este, ¿no? El darnos a conocer, pues se ha cumplido pues muy bien. Y luego el segundo objeto, por supuesto, era la conservación del patrimonio, que es lo que queremos vender también pues eso, a distintas entidades, ¿no? La importancia de conservar nuestro patrimonio con estas herramientas que hoy en día podemos tener. Bien, con esto, ¿qué os queremos transmitir? Pues que se puede soñar y que a veces los sueños se cumplen. Que no os desaniméis, que vosotros ahora, cuando empecéis a trabajar, pues probablemente os encontréis despistados. Os costará, los inicios nunca son fáciles, tendréis que probar distintas cosas para saber cuál es vuestro sitio y qué es lo que más os gusta, ¿no? Pero no os desaniméis, porque de todo eso es de lo que realmente se aprende. En la universidad aprendemos muchas cosas, pero realmente es cuando salimos a trabajar cuando realmente empezamos a aprender, porque la experiencia al final es lo que te enseña, ¿no? Entonces, bueno, vais a tener que lidiar pues a veces con trabajos que no os gusten, otros os gustarán mucho. Por supuesto, vais a tener que lidiar con el ser humano, que para mí es lo más difícil, porque hay gente luego por ahí que vais a tener que tratar con ella, que no es fácil, pero bueno, de todo eso, de toda esa experiencia, es lo que realmente a vosotros os va a hacer crecer y ser cada vez mejor, ¿no? En ese sentido. Voy a leer porque no quiero olvidarme nada de lo que os quería decir. A ver, el hecho de que estáis estudiando vosotros unas carreras que son de innovación absoluta y de tecnología absoluta, eso quiere decir que lo que hoy estáis estudiando probablemente en pocos años no sirva de nada y haya cambiado todo. Eso quiere decir que vais a tener que estar estudiando continuamente, o sea que no podéis conformaros con lo que habéis aprendido aquí. Cuando salgáis vais a tener que seguir formándoos en las nuevas tecnologías y avanzando. Entonces es muy importante esa formación continua, no lo olvidéis. No os conforméis con lo que ya sabéis, sino que siempre tenéis que ir a más. Y nada, deciros que cuando salgáis, pues que contéis siempre que va a haber personas, compañeros, mentores, que os van a poder ayudar y contar un poco pues, las experiencias, como hoy la estamos contando Paula y yo, pues que sepáis que siempre hay gente que os puede echar una mano. Y nada más, deciros que os deseamos lo mejor en vuestra vida profesional y personal. Y nada, ahora que nos preguntéis lo que queráis. Bueno, nos hemos explicado muy bien.